Este espacio, como podéis imaginar, ha sufrido transformaciones, ¿no? Pero estamos en el mismo lugar con una huerta muy grande que tiene en la trasera, este edificio, y que de esa manera se entiende muy bien el lugar en el que está Juan de Dios. De la calle Lucena, Juan de Dios se va a trasladar a este espacio, un espacio que ya compra en propiedad. Bueno, son detalles interesantes. Cuando lo compra es señal de que lo ve como un sitio propicio y un sitio que puede dar continuidad a esa obra. Después de visitar estos preámbulos, me gusta siempre deciros que donde pasó la mayor parte del tiempo Juan de Dios fue en esta casa. Por eso, casi todo lo que sabemos ocurre en esta casa. Y vamos a espigar algunas ideas, ¿no? No todas, algunas. Por ejemplo, el primer trabajador que tenemos documentado de San Juan de Dios, con alta en seguridad social, días de asuntos propios, todo según el convenio, todo 30 días de vacaciones, no computan los festivos. Menos mal que en una de las cartas a la duquesa de Sesa, Juan de Dios le está hablando de Juan de Ávila, pero entre paréntesis pone Angulo, porque si no, no hubiera hecho esa salvedad, tendríamos un cacao hoy con los Juanes de Ávila, pero es que hubo otro Juan de Ávila que no es el santo, que no es el predicador, que es el primer trabajador de San Juan de Dios, y que coloquialmente Juan de Dios, los vecinos, le llamaban Angulo. Angulo ha dejado mucho rastro. En la historia puede ser una persona muy influyente y no dejar rastro, pero afortunadamente Angulo ha dejado mucho rastro. Angulo conoce a Juan de Dios y empieza a trabajar con él unos años antes de su muerte. Todo apunta a que fueran 6 años antes de su muerte, con lo cual podemos decir que este trabajador se formó con la mejor escuela de hospitalidad, que es el mismo Juan de Dios. Es un hombre de absoluta confianza del santo, que queda reflejadísimo en las cartas de Juan de Dios, donde permanentemente lo está enviando a que gestione donativos, dinero. Si tú ves que cuesta más traer el trigo, véndelo y te traes el dinero. Al que permanentemente a la duquesa de Sesa le está diciendo que va a enviar a Angulo. Angulo sabemos que estaba casado en Granada con Beatriz de Eibar, que le tengo yo un cariño a Beatriz que para qué os voy a contar. Tuvo 5 niños, pero se le murieron 3, y que va a ser uno de los grandes informantes de Francisco de Castro. Castro nos dice que contó a la hora de escribir la biografía con unos apuntes, no nos dijo nunca de quién eran aquellos apuntes, pero también contó con muchos testimonios orales que le contaron cosas y él le dio forma literaria y los recogió. Por ejemplo, sin lugar a dudas, una de las cosas que le cuenta Angulo a Castro es ese viaje que hace Juan de Dios con Angulo a Toledo con el ánimo de casar a aquellas 4 prostitutas de Granada, que a veces la gente se extraña de que quisiera casarlas en Toledo. Pero ¿cómo la iba a casar en Granada, chiquilla? Si en Granada tenían biografía, teníamos que casarla fuera. Con lo cual organizan aquel viaje, imaginaros preparando aquellas bestias, la dote, las viandas. Mira, yo cuando me imagino los preparativos, claro, al primero que comprometió fue Angulo. Mira, prepárate que vamos a ir para Toledo, el lunes nos vamos para Toledo. Mira, yo me imagino a Angulo el martes, el miércoles, claro, cuando llegó el domingo por la tarde y dijo, ¿y cómo le digo yo a Beatriz que me voy mañana para Toledo? Porque es que esto hay que decirlo en la casa, por aquello de la conciliación familiar. Pero ¿no imagináis cuando preguntó Beatriz, ¿y con quién vas tú a Toledo? No, que es que esto se pregunta también. Oye, ¿y vas tú siempre al capítulo? ¿Y no hay otro? Y ya sabéis cómo va esto, ¿no? Se embarcan en aquel viaje, rumbo a Toledo, y poco después de salir hay una de aquellas mujeres pues que piensa lo que piensa y se va de la caravana, que dice que bueno, pero que oye, a mí esto me gusta mucho porque oye, todo en la vida no tenemos toda la certeza, a veces en el camino pues lo ves como lo ves y das un paso atrás, ¿no? Y eso le llaman libertad. Continúa el viaje y a la noche siguiente falla otra segunda. Bueno, ya este negocio parece que... Pero oye, ¿cuál fue la sorpresa? Que a la noche siguiente la tercera también falla. Mira, ya es cuando Angulo le dice, mira, vamos a centrarnos en esto, porque este negocio que llevamos, esto no es carrera. Claro, yo siempre me imagino a Angulo con la hoja de Excel. El Excel no le cuadra a Angulo.
no cuadra, pero es que ya sabéis vosotros que en nuestra familia esto del Excel a veces no cuadra del todo. Mirad, esta cuestión es muy interesante para que terminemos de dibujar la figura de Juan de Dios. Juan de Dios, sin lugar a dudas, tuvo que tener un sentido del humor extraordinario, porque esta situación tan complicada, ¿sabéis cómo la resolvió? Con el sentido del humor. Porque le dijo a Angulo, si traemos 4 cajas de pescado de Motril y se nos estragan, qué palabra tan bonita, ¿no? Se nos pudren, se nos estropean 3 cajas en el camino, ¿vamos a tirar las 4, hombre? Esa es la razón que le da Juan de Dios. El resumen es que por una merecía la pena. Mira, a mí no me merece la pena, en mis cálculos no me salen, pero este es el santo. Fijaros que aquí hay una diferencia entre el santo y el primer trabajador. ¿Qué lección recibiría Angulo, no? Oye, son de esas lecciones que uno va viviendo en la vida y te dice, oye, ¿lo que es? Juan de Dios tenía clarísimo que todo aquel esfuerzo merecía la pena si lograban salvar a una. Aquí tenemos otro ejemplo más de poner a la persona en el centro. Aquella persona, aquella mujer merecía la pena todo el esfuerzo. Y sabemos, y así nos lo cuenta Castro, que finalmente lograron casarla, iba bien dotada, hombre, probablemente ya se quedó con la dote de las 4, porque, ¿no? Y tú sabes que en otro tiempo una mujer sin dote no aspiraba a nada, bien dotada, con lo cual, fijaros que después de todo el esfuerzo se vinieron bien contentos para Granada, ¿no? Angulo y Juan de Dios. Nos ha dejado mucho más rastro Angulo, muchísimo más. Angulo vivió la muerte del santo, vivió el traslado de los enfermos en 1553 desde esta casa al antiguo hospital de San Juan de Dios, que decimos hoy antiguo hospital. Angulo, después de producirse el traslado de los enfermos desde aquí al hospital de San Juan de Dios, los primeros seguidores de Juan de Dios lo nombraron administrador de cuentas y trabacuentas. ¿A quién mejor? Si era el hombre de confianza del santo, si había gestionado las donaciones con absoluta confianza. Pero qué casualidad que cuando los monjes jerónimos, al comienzo de aquella obra, se entremeten tanto en la gestión del hospital, que orillan a los seguidores de Juan de Dios, lo destituyeron. ¿Por qué lo destituyeron? Porque no querían al fiel para ajustar las cuentas. ¿Y qué hizo Angulo? Perseveró, porque yo me hubiera ido, yo me hubiera aburrido, yo me hubiera decepcionado. Angulo perseveró. Y sabéis que vino la bula Lice et Debito, que reconocía a aquel grupo como seguidores de Juan de Dios, que lo identificaba para que tuvieran libertad en la gestión del hospital. ¿Sabéis cuál fue la primera medida que adoptó el superior Rodrigo de Sigüenza cuando tuvo la bula en la mano? Restituir en su puesto a Angulo. Y esto es de absoluta actualidad. ¿Veis la relación de la excelencia en la gestión y la excelencia en los cuidados? Aquellos 22 años desde que muere Juan de Dios hasta que se concede la bula Lice et Debito son interesantísimos, porque hubo gente muy sencilla que siguieron al santo a ciegas, sin saber si esto iba a terminar como una orden, como una empresa, como una... Se creyeron a Juan de Dios, y uno de los que se lo creyeron fue Angulo, que cobraría su percepción para mantener a su familia. Claro que sí, no es incompatible, ¿verdad? Honesto hasta el final. Hace unos años nos hemos llevado una sorpresa, porque ha aparecido el testamento de Angulo en el archivo de la Diputación Provincial de Granada, heredera de la documentación histórica del antiguo hospital de San Juan de Dios. Y Angulo hizo testamento en Gibraltar. ¿Y qué hace Angulo en Gibraltar? Había ido a gestionar una donación a favor de los pobres del hospital de Juan de Dios de Granada. Y le sorprendió la enfermedad y se apresuró a llamar al notario para dejar escrito, dejar el testamento, diciendo que tenía contraída una deuda con la caja del hospital. Había tenido un problema con un hijo, que intuimos que tuvo que sacarlo de la cárcel. Pero si esto es de absoluta actualidad. Bien, como veis, Angulo dejó muchísimo rastro, pero sobre todo yo hoy, y lo comparto con mucha naturalidad con vosotros, hoy que decimos que los hermanos son cada vez menos, yo digo, ¿y no tenemos ningún referente a los trabajadores? Porque a veces tú dices, hombre, yo es que con los hermanos no me une nada, ¿no? Pero ¿y con Angulo tampoco nos une nada? Angulo fue fiel hasta el final, se creyó a Juan de Dios y hizo lo que tuvo que hacer, ni más ni menos. Otra anécdota muy interesante y que cuenta muchas cosas. Aquella fama de Juan de Dios es tal que un día vino por Granada el marqués de Tarifa. ¿Por qué venía toda esta gente por Granada? Porque en Granada tenemos la Real Chancillería. En aquel tiempo, en el 16,
hay dos unidades, dos puntos que administran justicia en el reino, la Chancillería de Valladolid y la Chancillería de Granada. Y para arreglar papeles y para arreglar litigio hay que venir a Granada o a Valladolid. El marqués de Tarifa está en Granada, se hospeda en una posada y tiene amigos, tiene relaciones que le dicen: ¿pero tú no te has enterado de ese que recoge los pobres y que carga con ellos a cuestas y que pide limosna para ellos? Y claro, el marqués de Tarifa escucha tantas cosas buenas que dice: bueno, lo voy a comprobar yo porque esto es tan antiguo como lo de Santo Tomás, ¿eh? Y aquella noche se emboza en una capa vieja y aborda a Juan de Dios en la Cuesta de Comeres cuando regresaba de pedir limosna con su capacha y con su bastón, y lo aborda y le dice: mira, estoy en gran necesidad, a ver si me puedes ayudar con algo, que voy a tener que hacer un disparate. Y Juan de Dios, ni corto ni perezoso, echa mano a la mochila, a la capacha, y todo lo que había recaudado se lo dio, y le dijo: apáñate con esto esta noche y mañana te pasas por la casa y ya hablamos con la trabajadora social y vemos cómo lo ordenamos todo esto. Os podéis imaginar la sorpresa del marqués de Tarifa. Lo que le habían contado a su amigo era cierto, lo había experimentado personalmente. Al día siguiente, bien de mañana, ya vestido de marqués, ya sabéis cómo nos ponemos, ¿no? Las lechuguillas, las blondas, la capa, la buena, la de los domingos, y tocó a la puerta y preguntó por Juan de Dios. Nada más salir el santo, que era un poco socarrón, le dijo: vaya hombre, me han dicho que anoche te tomaron el pelo, que te engañaron uno que te pidió limosna. Y Juan de Dios, que ya empezó a reconocerlo, le dijo: mira, a mí ya a mi año no me toma el pelo nadie. Porque esta también es la sabiduría, ¿verdad? ¿Verdad que hay una edad en la que tú dices: mira, tú lleva el camino que quieras, que yo ya? Pero Juan de Dios, que era un pájaro, cuando ya lo tuvo aquí en la puerta, le dijo: pero mira, ya que te has presentado por aquí, pasa para adentro. Sí, esto fue así. Esto fue así. Y nos dice Castro que después de pasar el marqués de Tarifa y ver lo que hacía Juan de Dios dentro, salió muy edificado. Y aquí es cuando ahora entendemos el eslogan de Juan de Dios cuando pedía limosna: hermano, hazte bien a ti mismo, compartiendo con los demás. Eso lo experimentó el marqués de Tarifa cuando, viendo lo que hacía Juan de Dios, salió tan contento, salió tan edificado. ¿Y sabéis en qué se concretó aquello? Pues en una limosna de 25 ducados y en costear el pan que necesitó el santo en el hospital durante todos los días que estuvo el marqués de Tarifa aquí. Esta era la manera de hacer de Juan de Dios. Puso a trabajar al gabinete de comunicación, le dijo a la gente: entra. ¿Por qué Juan de Dios se atrevió a decirle al marqués de Tarifa que entrara? ¿Por qué no tuvo miedo? Porque sabía que lo que estaba haciendo era desde el corazón. Y esto es lo que tengo entre manos. Vamos a terminar con la segunda carta a Gutiérrez Laso, cuando le dice a Gutiérrez Laso: porque esta casa es general, aquí se reciben a todo tipo de suerte de gente, así que aquí hay mancos, tullidos, leprosos, locos, niños, ancianos, paralíticos y muchos viandantes, que aquí llegan y les damos agua, vasija y sal para que guisen de comer. Y para todo esto no hay renta, mas Jesucristo lo provee todo, porque no hay día ninguno que no son menester para el sostenimiento de la casa 4 ducados, y a veces 5, y todo esto para pan, carne, leña, más las medicinas y el vestido, que son otro gasto por sí. Por cierto, con este relato nos podemos presentar en cualquier sitio, ¿eh? Este fue el relato que tenía construido Juan de Dios, porque era lo que aquí tenía, donde dice que tiene más de 110. Esta es la cifra que nos da el santo, no nos lo cuenta el biógrafo, nos lo da el santo. Y esto se lo está contando a Gutiérrez Laso. Gutiérrez Laso es un bienhechor que tiene en Málaga, otro que se ha creído a Juan de Dios, que recauda limosnas para la obra de Juan de Dios, que Juan de Dios conoce perfectamente a su familia, que le pregunta por su hijo, por su mujer, y que yo me imagino a toda esa familia implicada en la obra de Juan de Dios en Granada. ¿Veis el ambiente que tenemos en esta casa en ese momento? Pues a finales de febrero del año 1550, ha debido de ser un año de lluvia, Juan de Dios acude al río Genil, no al Darro, al Genil, a recoger leña, y le acompaña un muchacho. No sabemos muy bien quién es este. Lo cierto es que se arroja al río, probablemente a coger una rama, la crecida del río lo arrastra, lo ahoga, y Juan de Dios se lanzó a rescatarlo, pues con la mala fortuna que ya lo rescató ahogado. Y nos dice Castro que aquello le ocasionó un profundo enfriamiento y una gran tristeza. Fijaros que ha enfermado del cuerpo y del alma.
ha contraído una pulmonía y el disgusto de haber asistido y de haber perdido a uno que era un colaborador de él, no sabemos en qué categoría, pero uno de los suyos. Eso hace que quede postrado en la casa, que se entere doña Ana de Osorio, otra mujer que estaba despierta, y le invita a que se vaya a su casa. Estamos hablando de Ana de Osorio, esposa del caballero 24, García de Pisa. Nos dice Castro que la despedida de Juan de Dios de sus enfermos se produce entre alaridos. Mirad qué expresión tan bonita. Por eso a Castro hay que repasarlo, porque tiene expresiones maravillosas. Despedir a alguien entre alaridos es despedirlo desde la frustración de ver que lo vamos a perder. Y ese fue el convencimiento que tuvieron los enfermos que aquí Juan de Dios tenía, que aquel era un viaje de no retorno. Tuvieron que trasladarlo hasta la casa de los Pisa ya en una silla, porque no puede caminar. Y ya sabéis lo que finalmente pasaría en la casa de los Pisa, que es donde muere el santo.